Gracias por continuar con nosotros aquí en el Rumbo de la Tarde. Si comenzamos a leer su currículum, nos vamos a coger la media hora que tenemos para conversar con él y oír de su voz algunas declaraciones importantes y algunas consideraciones sobre la vida política nacional, sobre la vida dominicana. Ministro de todo, usted lo ubica donde usted quiera. Andrés Navarro sencillamente es un dominicano, profesional, arquitecto, también político. Un hombre que una de sus características ha sido, y recuerdo que trabajamos juntos en una ocasión, y una de sus características que lo adornaban era que era un hombre organizado y organizador, capaz de poner las cosas en su lugar y hacer que funcionen. Y ahora en la política es un miembro del comité político del PLD. En la política él también aspira a poner cosas en el ámbito en que está aspirando a una posición electiva, pero de eso vamos a hablar quizás en la segunda parte o antes de la segunda parte de este conversatorio. Sería bueno, después de la bienvenida a don Andrés Navarro, preguntarle a él directamente qué está pasando en su partido, cómo va el proceso de estructuración y de organización de los aspirantes a ser candidatos en las primarias del próximo mes de octubre, cómo se va a manejar ese expediente y cuál es el ambiente que reina en el PLD. Muchas preguntas en una, sí, pero que son fáciles de ir llevando a cabo. Sí, así es. Gracias, Andrés, por estar con nosotros. Es canciller, es ministro de Educación. Por eso digo, si lo ponemos a enumerar. Es secretario general del ayuntamiento. Bueno, es precandidato presidencial también. Sí, él fue aspirante. Sí, bueno, pues lo primero es muy buenas tardes a ustedes, Nelson y Rudy, y también a todos los amigos que le dan seguimiento a ustedes. Jorge también. Ahorita escribe. Sí, para mí es un gusto estar en este espacio. En primer lugar, el PLD, ustedes saben que ha estado en estos años pues agotando un proceso de transformación, de renovación también en sus estructuras. El último paso que hemos dado es en el marco de la agenda electoral del país, generar el registro de alrededor de 4.057 aspirantes a diferentes posiciones electivas a nivel local en todo el territorio nacional. Ese proceso lo hemos concluido el fin de semana pasado. Y ahora todo el tramo que nos queda de lo que es la pre-campaña, que ya fue abierta oficialmente por la Junta Central Electoral, con nuestro candidato presidencial, Abel Martínez, estaremos agotando una agenda de trabajo territorial de manos de nuestros candidatos y candidatas a nivel de distritos municipales, municipios y en el caso de los congresistas, ¿no?, a nivel de las provincias y las circunscripciones. De lo que se trata es que ya en este momento el PLD se ha cohesionado totalmente en torno a la candidatura presidencial que personifica Abel Martínez y la actividad que hemos programado para dar inicio a esta siguiente etapa es una marcha, la Marcha de la Esperanza le hemos denominado, el próximo sábado 8 a las 3 de la tarde. El próximo, es pasado mañana. Sí, así es. Que uno lo ve como muy lejos, pasado mañana. Sí, así es. Y la pretensión del compañero Abel Martínez, de toda la estructura del PLD y también de muchos sectores, organizaciones sociales, es que esta sea una expresión, un llamado de atención fundamentalmente a las actuales autoridades de la necesidad de que actúen de manera efectiva respecto a los problemas más sentidos de la población. Hoy en día cualquier estudio que se haga de opinión de la gente va a reflejar como uno de los problemas medulares la situación de la crisis económica, la situación del empleo y también de la inseguridad ciudadana. Entonces queremos llamar la atención respecto a esto. Hay una serie de medidas que el PLD, su equipo técnico, cada semana en una rueda de prensa
dependiendo de las políticas públicas de que se trate, hace una serie de propuestas. No críticas simple y llanamente, sino propuestas. De hecho, nuestro candidato presidencial, Abel Martínez, hace varias semanas presentó al bloque de diputados del PLD una iniciativa de ley para que ellos puedan tramitarla para el desmonte del anticipo, una medida que se tomó años atrás precisamente en los gobiernos del PLD en un contexto donde se ameritaba hacerlo, pero que hoy en día ya el contexto ha cambiado y que se necesita empujar fundamentalmente a los emprendedores, a la pequeña, a la microempresa, y requieren un respiro. Y por esa razón, como ustedes ven, esto como un testimonio de que si es cierto que debemos ser críticos porque es parte del rol de una oposición responsable, también la oposición responsable amerita de que la crítica vaya acompañada de propuestas. Y en eso es que estamos, Rudy, Nelson, en nuestro PLD. La modalidad que va a utilizar el PLD para escoger tantos candidatos, 4.057 candidatos y candidatas, ¿cuál va a ser? Porque la condición de virtual candidato de Abel Martínez, así es, se definió en una consulta que tuvo la característica casi similar a una primaria. Sí, fue una consulta que sí, o sea, genera el efecto social de unas primarias, sí, aunque no legal, no vinculante. No vinculante. Ahora sí, en este momento ya hemos agotado la etapa de registro. El único compañero que se registró oficialmente para aspirar a la presidencia de la República, para ser candidato, es Abel Martínez. Para formalizarlo. Ya eso genera una primera depuración, que es el único que está registrado. Entonces, ahora para formalizar en el marco de los diferentes mecanismos que establece la ley electoral, lo que se hará es un pleno de dirigentes que permita ya oficializar la candidatura de cara a los procedimientos de la Junta Central Electoral. En el resto de las posiciones, lo que determinamos fue, ya la Junta Central Electoral tiene registro, nota de esto, es que para las posiciones de senador, de diputados, de alcaldes y de directores de distritos municipales, el método será las encuestas. Y para las posiciones de vocales y de regidores será la asamblea de representantes, de dirigentes que parten de la base de lo que llamamos presidentes de comité de base en el caso del PLD. Este es un proceso que ahora la Comisión Nacional Electoral está orquestando, montando, con los listados ya que tenemos oficiales de aspirantes. ¿Cuántos se reservaron ustedes en total? Nosotros nos reservamos aproximadamente unas 500 posiciones de reserva, más de 200 y tantas para alianzas, sí. Y el resto pues está sometido a estos procedimientos. ¿A requisito de 20%? Sí, hago aclarando de que dentro de los criterios de selección se estableció que si en una demarcación solamente hay un aspirante a la alcaldía, no hay que hacer encuesta, sino que se somete a un pleno de dirigentes para su aprobación. Esto ha pasado en el 40% de las municipalidades. Sí. O sea que sí, exactamente, mucho. Sí, porque o sea, hay liderazgos se muy generó fuertes en algunos sitios. Y además se generó una suerte de diálogo, de concertación interior que en algunos lugares habían varios aspirantes, pero llegaron al acuerdo de unirse todos en torno a uno de ellos o a una de ellas. Y quizás ese es el único partido que yo he oído que ha tenido esta proporción de gente de unificar criterios sin tener que llegar a una convención. Ha habido casos muy específicos. Uno en algunos sitios, por tanto, así como el 40% es mucho. Así es. Sí, así es. Y esto sobre la base de que en las comunidades la gente sabe quién tiene más ascendencia, quién tiene más popularidad, y los compañeros entonces determinan en un momento dado, bueno, no sigamos, sabemos ya, estamos conscientes, aunque no... ¿Sabes que se da mucho, Nelson, Rudy y Olga, que está cerca de nosotros? Se da mucho en los poblados, en los municipios especialmente, que las encuestas no son generadas por
organismos especializados, centros especializados de estudios, de encuestas, como lo conocemos aquí en Santo Domingo. Las encuestas se dan en los programas radiales locales, Sí. en las redes. La gente sabe quién es en quién. lo- ajá. En los pueblos la gente sabe quién es quién. Sí, y es muy interesante porque esas encuestas no tienen calidad de estadísticas, no científicas, pero Pero son miden son tendencia. efectivas. Miden No, y obedecen tendencia. a la realidad. Sí, obedecen a la realidad, miden tendencia y eso es lo que va llevando a muchos compañeros a unificarse en torno a que fulano realmente es el que en todos los sondeos que se hacen ¿Para el qué que vamos a perder aparece. tiempo si Así al es. final de cuentas este va a ser el resultado? Así por es, decirlo. así es. O sea, el PLD ha saltado un proceso que generalmente genera, y valga la repetición, problemas. Sí, sí, Son, sí, las fricciones propias del Eso proceso de eso casi competición. inevitable. Sí, sí. Entonces, ya no hay primarias, no hay este tipo. Las fricciones quedan eliminadas. Sí, De así hecho. es, sí. Y lo interesante de esto es que en la medida en que esos poblados ven a una candidatura unificada, va confiriendo mucho más confianza del electorado que no claro. está involucrado en los partidos. Y eso es lo que hemos tratado de incentivar, de animar. De hecho, tenemos algunas provincias donde prácticamente hay consenso en todas las posiciones. Y casos de provincias que tienen 3 curures para el Congreso, para las diputaciones, y se unificaron los compañeros en que fueran 3 aspirantes nada más. Ahí tampoco hay que hacer encuestas porque hay 3 posiciones y hay 3 aspirantes. Sí. Siempre con el debido cuidado de que si hay 3 posiciones, tiene que haber una al menos de un género distinta a la de los otros 2. Sí, para respetar el 40-60. ¿no? Es correcto. Pero mira, Andrés, en la capital, por ejemplo, que es un sitio tan emblemático, Sí. aunque no es el de mayor población de votantes, pero es como si lo fuera, porque aquí se hacen los cheques, vamos a ponerlo en el algo El más popular. conflictivo. Y más interesante, porque de aquí como que se irradia muchas veces Sí, así es. una suerte de tendencia. Sí, sí. De Se genera una especie de onda expansiva Sí, en el resto del Así es. territorio. ¿Cómo está la correlación de fuerzas a lo interno en el PLD entre aspirantes entre sí para diferentes posiciones y de cara a los demás partidos? Bueno, al interno, no quiero referirme a lo que sucede a lo interno para guardar la debida la equidistancia. Bueno, sí, sí. Entonces, por ejemplo, hay 4 que estamos aspirando a tal cosa, están aspirando a tal cosa, que ¿cómo va la campaña? No, porque tú no quieres ser un juez y parte, sí. por así decirlo. Sí, pero bueno, en el caso mío, Rudy, hace ya 2 meses que decidí postergar mis aspiraciones a la alcaldía y dedicarme plenamente a la campaña presidencial a partir de un llamado que me hizo el compañero Abel Martínez. Así es que estoy ahora dedicado a la campaña presidencial. Pero al interior del partido tengo entendido que están registrados 2 compañeros para la alcaldía, Domingo Contreras y Giovanni Leiva, que han estado trabajando ya desde hace muchos meses en el montaje de sus proyectos. Son 2 figuras bien conocidas y que están concitando, ¿no? Primero el apoyo interno, pero también de la sociedad a nivel de las diputaciones en cada una de las demarcaciones. Tenemos también un número importante de compañeros y compañeras que están aspirando a nivel de regidurías, en la medida en que el nivel es más focalizado en el territorio, genera mayor dinamismo. Lógico. Porque eso motoriza el ya partido, hay una claro. relación mucho más directa, Claro. y me da mucho gusto ver la cantidad de PLDistas que a la vez son dirigentes comunitarios que han dado el paso, hombres y mujeres, de registrarse para aspirar a alguna posición en el Consejo de Regidores. Sí, pero además genera un enorme entusiasmo. Primero, una apuesta a la democracia.
de gente que está trabajando mucho en las comunidades y que ve que la democracia, tanto interna del partido como el sistema democrático de nuestro país, le permite ir ascendiendo en el servicio, en este caso en el servicio público. Y eso es fascinante. Y cuando vemos a las mujeres, muchas jóvenes, que también están aspirando aquí en el distrito, pero también en todo el territorio nacional, se te genera una enorme expectativa de lo que podría ser en los próximos años un sistema electoral democrático que induzca o que garantice la paridad en las posiciones del servicio público, en este caso electivo. En las aspiraciones a senador por la capital. Bueno, tengo entendido que se registraron el compañero José Dantes, también el compañero Rafael Sánchez Cárdenas. No sé si hay algún otro registro de compañeros, pero ellos no están registrados formalmente, sino que han estado corriendo, haciendo su trabajo, porque la posición de senador fue reservada. Toda posición que es reservada por un partido no puede ser susceptible de registro de aspirante. Pero en alguna medida ellos que han venido trabajando en procura de esa candidatura, pues son las dos figuras que más han hecho presencia en las estructuras partidarias. Santiago, Andrés? En el caso de Santiago, bueno... Es una plaza muy emblemática y de donde viene el candidato, que tiene un liderazgo natural. Allá tenemos dos figuras a nivel de la alcaldía. A nivel de la alcaldía tenemos dos figuras que han hecho un extraordinario trabajo, que es el compañero Víctor Fadul, que es actualmente diputado, y el compañero Jeffrey Lizardo, que viene del área de la construcción, de la ingeniería, y también ha descollado como dirigente político de la provincia. Entonces, ellos dos han dinamizado mucho todo el ámbito de la municipalidad. Recuerden que Santiago es una de las plazas más sólidas que tiene el PLD como marca, gracias a la extraordinaria gestión local que ha realizado en 2 periodos nuestro hoy candidato presidencial Abel Martínez. Entonces tenemos ahí un terreno bastante bien cultivado, ¿no? Bastante favorable para las candidaturas del PLD. Lo que parece... Sí, no. Sí, muchas gracias. Porque si no después la ley no prohíbe cuotas de paridad. Señor Navarro, falta un año, poco menos, para que las elecciones presidenciales tengan lugar en República Dominicana. Yo siento que en este caso en particular se ha dado una coyuntura en relación a un proceso interno que está dándose también en el PLD. Sí. Y no solo a lo interno, sino también que hemos visto cómo el PLD pasa de ser sin dudas la segunda fuerza en el sistema de partidos a tener una ruptura entre estos dos líderes principales que son Danilo y Leonel. Sí. Y vemos cómo este proyecto de la Fuerza del Pueblo inmediatamente gana fuerza innegablemente. Era algo de esperarse por el liderazgo interno del propio doctor Leonel Fernández. Sí. Sin embargo, la pregunta que mucha gente se hace cuando se analiza el escenario político de cara a las elecciones es si con esa belleza de particularidad que tiene la política dominicana que se llama el transfugismo, existe la posibilidad o la conciencia dentro del PLD de que la fuerza del pueblo pueda absorber de manera paulatina las fuerzas políticas del PLD, o si el PLD va a mantener la fuerza que aún tiene, dada que probablemente a nivel de estructura y presencia en todas las provincias, en ese sentido le lleva mucho a la fuerza del pueblo. ¿Cuál es su análisis respecto a ese escenario? Sí, bueno, el escenario, Olga, que planteas, hipotético, ¿no?, de una absorción de la fuerza del pueblo sobre el PLD, ese escenario es muy poco probable, para no decir imposible. Por el hecho de que de lo que se trata es
de el tránsito de dirigentes o de militantes del PLD hacia una nueva organización, que es un tránsito que hay que entender normal, porque como bien dijiste, esa nueva organización ha sido estructurada por uno de los antiguos líderes del partido y es natural que haya un flujo, pero ese flujo no pone en cuestionamiento no solamente la existencia del PLD, sino el fortalecimiento de nuestro partido, porque en la medida que ha ido saliendo gente, en una proporción mucho mayor ha ido entrando gente, y lo más interesante, el 58% de los miles de nuevos militantes que tiene el PLD tienen 35 o menos años de edad. O sea, es una organización que está replanteándose, no solamente como fenómeno político, sino también como estructura social, que lo es. Por eso es que en la ruta que nosotros vamos, y una expresión de esa ruta es Abel Martínez como una nueva página de liderazgo que está abriendo el PLD, cosa que no está pasando en otras organizaciones donde los viejos liderazgos siguen reciclándose e imponiéndose. En el caso del PLD, los liderazgos originarios lo que están es abriendo paulatinamente las puertas, las oportunidades a una nueva generación. Por eso te das cuenta que en estos últimos años en el PLD han comenzado a escalar nuevas figuras en las vocerías. Ya hay nombres que hace 3, 4 años no eran emblemáticos del PLD y que son nombres que ahora son emblemáticos de una nueva generación. Todos estos son indicadores, Olga, que muestran la vigencia que está recuperando el PLD como organización política. Tenemos que reconocer que todo desprendimiento en una organización genera turbulencia, genera momentos difíciles, y nosotros hemos pasado por esos momentos. Pero fíjate que la agenda del PLD en ningún caso se ha visto fracturada. Nosotros hemos agotado todos los tiempos, todos los pasos que hay que dar para replantearte como organización. Yo sí te diría, el PLD es el mejor ejemplo de resiliencia en una organización política que ha tenido República Dominicana, por lo menos en su historia moderna, en los últimos 60 años. Y esto también lo vamos a ir viendo con los resultados de las elecciones de febrero y con los resultados de las elecciones de mayo del 2024. Estamos conversando con el arquitecto Andrés Navarro, una figura conocida, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Andrés, volviendo al caso del 40%, que a mí me llamó la atención y a Rudy también le llamó la atención, que sí, un partido que logra conciliar los intereses en el 40% de sus aspirantes. Tener que ir a de las demarcaciones municipales. Eso plantea dos situaciones. Puede ser una fortaleza en el sentido de que el PLD logra resolver sus problemas sin mayores traumas, sí, pero también puede verse como una debilidad. Y es que en aquellos lugares donde se logró poner de acuerdo tan fácilmente a la gente, no puede ser que se perciba que allí no hay posibilidad de ganar. No, jamás. Al contrario, en los lugares donde ha habido consenso a tiempo, es donde se ha generado certidumbre de la probabilidad de éxito, porque no hay duda sobre esa figura que ha unificado. O sea, es, para ponerte un ejemplo, Luis Alberto en Santo Domingo Este. Fue una figura, comenzaron varios a aspirar a la posición, pero llegó un momento en que esa figura fue concitando la confianza de toda la estructura partidaria de que tenía ganancia de causa. Y a Luis Alberto va a ser la figura en el 2024, en febrero, que habrá que ganarle en los otros candidatos de otros partidos. Es una figura que ha venido con una trayectoria construyendo un liderazgo sin desesperación, paso a paso. Ya pasó por una candidatura en las elecciones del 2020. Entonces, figuras como esta
y con otros perfiles, múltiples perfiles que han concitado ese apoyo. Sí. Pero quizás la pregunta de Nelson, yo la tenía a flor de labio, pero tú la fuiste contestando poco a poco. Pero yo siento, el PLD lo reconocen los demás partidos, y aunque no lo dicen públicamente, pero lo reconocen por sus acciones, y lo reconoce el resto de la comunidad política nacional. Es el partido mejor estructurado, mejor organizado que tiene el sistema político dominicano en este momento. El PRM es un partido nuevo, por así decirlo, llegó al poder, pero la estructura interna a nivel nacional, porque uno lo ve en la capital, sí, es una cosa diferente. La propia Fuerza del Pueblo se indica que ha tenido sus contratiempos para conformar comités de base importantes, o sea, arraigo en esos pueblos importantes, porque eso se va logrando con el tiempo. No solamente tener un local y pintarlo de un color determinado, sino tener una presencia realmente activa. Entonces, si bien es cierto que el PLD se le da esa categoría, no es menos cierto que hay una idea generalizada de que con el PLD, después de perder las elecciones y comenzar los procesos en contra del PLD y acusaciones y una serie de cosas, llegó un momento donde los PLDistas estaban como los reformistas en algún momento, que tenían cierto recelo, cierto temor, cierto cuidado de decir siquiera yo soy de tal partido, porque se sentían hasta con vergüenza ajena. ¿Se ha recuperado esa situación? Sí. ¿En qué magnitud se ha recuperado esa situación? Porque de eso puede depender las elecciones, principalmente en los rangos municipales y congresuales, más que las presidenciales, aunque tienen una incidencia de cuál va a ser la proyección presidencial de acuerdo a esas votaciones. Sí, Rudy, esto que dice es cierto. O sea, las organizaciones no son entes per se con vida propia. Somos los seres humanos los que constituimos las organizaciones y somos susceptibles de pasar por momentos de decaimiento, depende de las circunstancias. Y esto no podemos negarlo, que tuvimos momentos donde el tono de nuestro entusiasmo pudo haber bajado, pero esto ha ido creciendo día tras día desde hace varios años. Lo primero fue el primer motor de ir elevando la moral del ejército PLDista, fue realizar el 9º Congreso de Transformación de nuestra organización, cosa que no se ha podido experimentar en ningún otro partido, y nosotros lo hicimos con la frente en alto, sabiendo que estábamos siendo golpeados enormemente, que nuestra imagen también estaba pasando por una situación difícil, pero en vez de acongojarnos y centrarnos en nuestras lástimas, lo que hicimos fue levantar la frente y echar para adelante una organización con un sentido muy profundo de la autocrítica y de la valoración también de las cosas positivas que ha dejado el PLD en el país en su trayecto de gobierno. Yo pienso incluso, Andrés, ahí te interrumpo un momentito nada más, yo pienso también que la motorización del partido le ha dado mucho, y ahí yo le doy el logro a los recorridos a nivel nacional que ha hecho más de una vez Abel Martínez promocionando su candidatura. Porque uno ha visto las fílmicas y como que ha levantado ese fervor, que estaba apalastrado en muchos puntos. Me da esa impresión que ese es uno de sus grandes logros. Eso es tan cierto que lo que dices, que después de concluir ese 9º Congreso, nosotros emprendimos la ruta de establecer lo que decía Nelson ahorita, la consulta, porque entendíamos que era necesario que pudiéramos identificar con tiempo cuál sería la figura que en su momento se constituiría en candidato presidencial o candidata presidencial del partido. Ese segundo momento, también ese dinamismo de competencia interna, generó mucho entusiasmo. Abel Martínez fue uno de los protagonistas, estuvo participando también una figura como Francisco Domínguez Brito, Margarita Cedeño y otros compañeros y compañeras que estuvieron participando. Entonces diríamos, ese es un segundo momento, un segundo escalón donde la moral PLDista
sigue subiendo, sigue permeando todo el espíritu de lo que somos miembros de esa organización. Y el tercer momento es el que nos encontramos ahora, que es cuando todos los compañeros se ven con el derecho y la oportunidad de competir por una posición a la que puedan aspirar. No importa tu jerarquía política, no importa el territorio donde te encuentres. Y eso que tú dices es muy cierto. O sea, cada vez que nosotros recorremos el territorio nacional con Abel Martínez, cuando vemos los compañeros exhibiendo sus aspiraciones locales, así sea una vocalía a nivel de distrito municipal, hay una llama encendida que genera esperanza, que genera posibilidad de oportunidades. Y hoy en día el PLD se encuentra con el entusiasmo a un alto nivel. Y eso va a ir creciendo en la medida en que Abel Martínez, como nuestra figura presidencial, siga caminando por el territorio, siga conociendo a más compañeros, a más gente de la sociedad civil. Porque uno de los grandes retos que tenemos como campaña es que el 100% del electorado conozca a Abel en su dimensión de estadista, en su dimensión de candidato presidencial, que es en lo que nos encontramos ahora. Pareciera ser, escúchame ustedes, porque yo lo veo ustedes tan callados, No. pareciera ser Interesante. que el PLD, que en un momento determinado se constituyó en una de las fuerzas que logró mayor cohesión, después de los viejos partidos del Partido Reformista y el PRD, ya en la nueva etapa de los procesos electorales dominicanos, se constituyó en uno de los partidos que logró concitar más alianzas. Y en eso Leonel Fernández, como presidente del partido y como presidente de la República, como presidente del partido y candidato en algunas ocasiones, manejó una estructura que se convirtió en una maquinaria casi todopoderosa en el entorno de otros partidos satélites digo porque no eran del partido, pero que daban una fortaleza, aunque cuantitativamente uno lo viera pequeño, pero de una fortaleza de estructura grande. Sin embargo, ahora vemos que el PRM habla de 18 organizaciones que está logrando concitar alianzas, organizaciones, movimientos, partidos, y la Fuerza del Pueblo también en esa dimensión está hablando de eso. Vemos al PLD como muy callado en esto. ¿Se va a quedar el PLD más rezagado? ¿Está haciendo acuerdos, alianzas? Porque lo que la gente habla es de la alianza entre la Fuerza del Pueblo y el PLD. No, hay otras fuerzas que concitan también esa trascendencia en un proceso electoral. Sí, Rudy, el PLD está abierto a establecer alianzas. En ningún momento esto ha salido de la agenda de nuestra organización. No, lo que pasa es que cada organización establece sus tiempos y sus momentos. Bueno. Y el PLD lo que no ha aceptado es que ninguna otra organización le ponga en la agenda de su ruta. Entonces, nosotros, por ejemplo, creamos una comisión de alto nivel encabezada por nuestro candidato presidencial, Abel Martínez, pero de la que forma parte el presidente Danilo Medina, el secretario general Charlie Mariotti y otros compañeros, para conversar, para establecer los diálogos de posibles alianzas. Eso nos permitió hacer una reserva de alianzas para que ya está presentada a la Junta Central Electoral y que en el día de mañana pues hay que formalizar a través de una plataforma que la Junta ha establecido. Y vamos a establecer alianzas con esas organizaciones cuyos intereses coincidan con los intereses del PLD. Claro, porque si no es así no tiene sentido. Así es. Entonces, ciertamente, nosotros vamos de un nivel, de una escala mayor o menor, pero sí con otras organizaciones. Pero se ve en el panorama que, por ejemplo, el PRM habla de 18 organizaciones políticas o movimientos, etcétera. Pero de esas 18, lo más probable es que 8 sean movimientos no partidarios, no reconocidos, movimientos, y 10 sean partidos. De repente. La Fuerza del Pueblo también tiene la expectativa de conformar una alianza con alrededor de 8 o 9 partidos.
Se están quedando, entonces en el espectro está quedando poco. Es lo que yo decía. Parece que se están acabando. Ustedes saben cuántas organizaciones están ya legalizadas políticas. Como Más de la 32. que necesitamos. 40. ¿Cuántas? 40 es lo que se ha informado. O sea, no queda todavía mucho en el tablero que hablar, que negociar, que acuerdos establecer. Pero recuerden que la fuerza de una alianza o de un bloque opositor no va a estar centrada en la cantidad de organizaciones que estén en ese bloque, sino en la calidad, en la capacidad de trabajo, también en la coherencia programática que puedan haber entre ellas. Entonces, para el PLD, lo fundamental ahora no es cantidad de alianzas, sino calidad de esas alianzas, porque tenemos un propósito muy claro. La campaña de Abel Martínez es una campaña centrada en las causas sociales del pueblo dominicano, especialmente en los problemas más sustanciales, porque esa es la primera responsabilidad que deberá asumir Abel cuando sea presidente de la República, atender los problemas más urgentes, como el tema de la seguridad, que definitivamente está arropando el ambiente permanente de las comunidades, de las diferentes demarcaciones, pero también el problema del empleo de calidad, el problema del control de los precios de los medicamentos. Cuando yo venía de camino estaba escuchando el programa y el tema que se puso a colación, que ustedes estaban discutiendo, el tema de, por ejemplo, el programa de medicamentos de alto costo. Son temas claves para Abel Martínez, porque de lo que se trata es de la vida de la gente más vulnerable en el momento más difícil. Pero igual el descalabro de una serie de servicios que eran joyas hace unos años, apreciadas por la población, como el desplome progresivo del servicio 911 para un momento tan sensible. O sea, yo no sé si entre la gente que nos escucha, pero a mí me ha tocado en su momento llamar el 911. Y hace unos años eso era un respiro. Había un nivel de confianza, pero me ha tocado llamarlo ahora, hace un año. Y la diferencia es extraordinaria en términos de deterioro. Y con esto no quiero señalar al equipo de gente, de hombres y mujeres que atienden esas emergencias, que posiblemente ellos sean víctimas también de este descalabro, no causa de este descalabro. Señor Navarro, Sí. pero muchas de esas cosas que tenemos que enfrentar con el tema de salud en particular es un tema que a mí me pica de manera particular. Y enfermera. No enfermera. Ah, sí. Mi mamá fue víctima del sistema público de salud. Sí. Entonces, el tema con la ineficiencia de los gobiernos en algunos aspectos que son históricos, como el tema de educación y salud, Sí. todos los gobiernos han tenido su oportunidad, incluso la organización que usted representa, que es el PLD. Y hemos tenido este sistema de seguridad social, una ley que a pesar de que puede ser una ley completa, inspirada en otros sistemas de salud que sí funcionan, hemos tenido 25 años que no podemos siquiera aspirar a tener un plan básico de salud. Entonces, cuando hablamos para mí, mi opinión, mi humilde opinión, cuando hablamos de salud y educación, yo entiendo que hay una responsabilidad compartida del sistema de partidos. Porque si bien yo estoy de acuerdo con usted de que hemos involucionado en los servicios públicos en algunos aspectos, no podríamos cargarle toda esa responsabilidad al gobierno actual, sino que yo entiendo que es un producto de todos los gobiernos, porque en los gobiernos del PLD tampoco se llegó nunca a presionar lo suficiente a los empresarios detrás de las ARS para que pudieran implementar un servicio básico de salud que todavía está pendiente. Más aún, tenemos casos descarados como el tema de los legisladores que tienen un sistema aparte de lo bueno que puede ser este sistema de seguridad social y cotizan de manera diferente. Entonces, Abel Martínez es el candidato actual del PLD. Estamos conscientes de que es una cara nueva en cierto sentido como candidato, pero el aparato que hay detrás de él que lo respalda sigue siendo el PLD, y el PLD en sus numerosos gobiernos
también tiene estos temas pendientes. ¿Qué va a ser diferente con Abel Martínez para que esos temas se aborden? Bueno, Olga, en esto que tú dices que tiene una parte en la que coincido contigo, es que en políticas públicas hay problemas estructurales y problemas coyunturales. El problema de la seguridad social es un problema estructural, que como bien dicen no es responsabilidad de un solo gobierno, es del Estado y no es del Ejecutivo nada más, también es del Congreso de la Nación, de los poderes fácticos de la Nación. Entonces, ese nivel de la supraestructura de la seguridad social, que es la que se expresa en la legislación, es un debate que trasciende los gobiernos y que hay que seguir empujando. Y para mí, el punto de vista mío, es que tiene que haber un movimiento social, que así como ocurrió en educación, ocurra también en la seguridad social. O sea, cuando la sociedad se unifica por encima de la clase política y de determinados poderes fácticos para que hayan algunas transformaciones. Eso es un nivel. Ahora, el otro nivel es el de la infraestructura, es decir, de la base, del servicio que llega a la gente. Ahí sí los gobiernos tienen responsabilidades. Ahí sí nosotros podemos señalar que en el gobierno del PRM esos servicios que llegan a la gente se han ido deteriorando directamente en estos 3 años. Cosa que no pasó, que fue al contrario en los gobiernos del PLD. O sea, en el gobierno del PLD es que surge el 911 en la dimensión que lo conocimos y que era un orgullo de la población y un consenso, no importa la bandería política que pudiera expresarse sobre ese servicio. El servicio del transporte masivo de pasajeros, que es representado fundamentalmente en el metro, fue un producto de servicio del PLD, que hoy está en cuestionamiento su calidad por un tema de gestión, Olga. Eso tiene que ver con este gobierno. El problema de los agricultores, todo el apoyo que se le daba directamente al productor del campo, al emprendedor, para ir rebasando el asistencialismo, ir creando capacidades para que ellos mismos generen su empleo y el empleo de otros, va en detrimento con una política de importación que lo que hace es una competencia desleal con el productor que pasa tanto trabajo en nuestro país. Es una responsabilidad de este gobierno que cambió totalmente la política que venía en los gobiernos del PLD. Y vamos enumerando uno por uno este conjunto de servicios y te das cuenta que independientemente de problemas estructurales, que es responsabilidad de todos, hay una serie de problemas coyunturales que tienen que ver con la cotidianidad de la vida de la gente, que son responsabilidades de este gobierno. Precisamente, nada más piensa en el sistema de servicio de electricidad de nuestro país. ¿Cómo logramos en los gobiernos del presidente Danilo Medina llegar ya a un estándar de calidad que prácticamente todo el territorio tenía el servicio sin interrupción y que hoy en día todo esto está en detrimento? Así es, Rudy, así es. Nos encontramos con la realidad que choca de que la ley de seguridad social ha tenido algunos remiendos. Sí. Pero en lo fundamental, y para usar un término que tú acabas de usar, el estructural, la ley en lo estructural no ha sido modificada. Y nos encontramos con la realidad de que el PLD tiene 59 diputados. Entonces es corresponsable de que no se haya podido modificar esa ley. Bueno, pero la responsabilidad compartida uno no puede negarla. Pero cuando, Nelson, tú dices ese número, ¿y el partido de gobierno cuántos diputados tiene? O sea que... Bueno, pero estamos hablando de una figura importante del PLD aquí. Claro, sí, por eso te digo que cuando entramos a problemas estructurales, tenemos responsabilidades todos. Pero cuando entramos a los problemas coyunturales, sí hay que evaluar gobierno por gobierno. Y en el caso de este gobierno, la evaluación es increíblemente negativa en casi todos los renglones, no en todos. Porque en materia, por ejemplo, de política monetaria, de variables macroeconómicas, ¿qué hizo el presidente Abinader? Fue muy, muy inteligente y correcto. Mantuvo la misma política que traían los gobiernos del PLD para garantizar la estabilidad macroeconómica del país. Y un reflejo de eso es el manejo del Banco Central.
ahí no hubo disrupción. En turismo, de repente, nosotros seguimos viendo indicadores muy positivos, pero ahí no hubo disrupción. Ahí lo que llegó el incumbente en turismo fue a continuar la política y agregarle valor, que es lo que debiéramos hacer. Pero no pasó en educación, Olga. Olga, en educación no pasó. En educación nosotros veníamos con una política galopante que todavía no generaba los resultados esperados, porque en educación no se generan transformaciones profundas en los indicadores de aprendizaje de los estudiantes, ni en 4 ni en 8 años, porque eso no ha pasado en ninguna parte del planeta. Pero el Cuando PLD te vas, estuvo al poder más allá de 4 u 8 años. bueno, pero te estoy hablando de el gobierno del presidente Danilo Medina, que fue el que puso la atención al movimiento 4% y lo transformó en políticas públicas, usted fue ministro, en una concertación. Usted precisamente fue ministro de Educación. Precisamente, Sin por eso embargo, te lo digo con propiedad. Lo sé. Sin embargo, yo entiendo que incluso con todo el tiempo que el PLD, y lo digo, yo insisto que esto es un tema compartido de todo del sistema de partidos a través de sus accesos al poder. Yo entiendo que en el tiempo que el PLD también estuvo en el poder, las transformaciones en relación no al tema de planta física, no al tema de quizá de acceso a la tanda extendida, no a las garantías que se consiguieron, sino al tema de la calidad de educación. Señor Navarro, nosotros tenemos de los índices más deprimentes en cuanto a lectura comprensiva en América Latina. El dominicano promedio no comprende siquiera, entrándoselo con cucharita, las cosas que se explican. Y esa misma pobreza de conceptualización también influye en el tema de que la gente se empodere, de que la ciudadanía se empodere. Y muchas veces esa pobreza mental es la que se capitaliza a través de los partidos políticos. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a ser diferente en este nuevo proyecto del PLD que encabeza Abel Martínez si hemos visto que en este gobierno, en el actual de Luis Abinader, hemos involucionado en muchos sentidos? Sin embargo, en los gobiernos del PLD y más allá de tanto de Danilo como de Leonel, estuvimos muchas veces estancados. Conseguimos cosas, organizamos algunos aspectos, como este gobierno también ha organizado algunos aspectos, pero no podemos simplemente olvidar que seguimos con el mismo problema de un acceso a una educación pésima, que tenemos dos repúblicas, la República Dominicana que nos dicen nuestros gobernantes y la República Dominicana que vivo yo, que como tengo una mala educación pública tengo que pagar un colegio, y eso es un derecho, eso no debería ser un negocio. Pero, entonces tenemos un mal sistema de salud pública y tenemos que pagar clínicas. Entonces, ¿en qué momento esos derechos que tienen que ser asegurados por los gobiernos, representados también por los partidos, van a ser derechos y no privilegios? Mira, Olga, la respuesta para mí más, digamos, concreta a ese dilema que tú planteas, que es cierto, es que mientras en nuestro país no se respete un contrato social que defina las políticas estratégicas claves del país, mientras eso no se respete, vamos a estar con políticas intermitentes que se apagan y se encienden, depende del funcionario y del gobierno que esté de turno. El PLD asumió la responsabilidad con la Ley 1 del 2012 de hacer un punto de inflexión en la trayectoria del desarrollo del país con la Estrategia Nacional de Desarrollo. Como tú recordarás, en ese momento se estableció un programa de diálogos nacionales que generaron la Estrategia Nacional de Desarrollo, que se convirtió en ley a principios del 2012 y que estableció 3 pactos fundamentales sociales para 3 políticas públicas que iban a vertebrar el desarrollo de la nación. Eso se hizo en el gobierno del PLD. El primer pacto que se logró fue el pacto de la educación. Y nosotros comenzamos a aplicar ese pacto de manera rigurosa. En lo primero que había que invertir, Olga, porque yo veo que se usa de manera peyorativa cuando se habla de construir aulas, como si es una distorsión de fondo. No,
porque para tú tener una educación de calidad tienes primero que crear las condiciones para que las estrategias y técnicas didácticas puedan funcionar con maestros educados. Entonces, inversión en el aula. ¿Por qué 28,000 aulas? Para tener los espacios suficientes para romper con el sistema de 3 tandas al día, con 3 horas de clase al día, que eso es una condición ya, que puedes meter toda la tecnología y las estrategias didácticas y no te van a funcionar nunca. Entonces, debes crear factores condicionantes que por sí no te mejoran la calidad de la educación, pero que te crean el ambiente, las condiciones para que sí puedas mejorarla, que es espacio suficiente, horas suficientes de docencia, tecnología que te facilite la aplicación de las estrategias tecnológicas. Todo es una enorme, supermillonaria inversión que había que hacer y que la hicimos. Ahora, factores determinantes de la calidad educativa que deben ir acompañados, o sea, deben ser paralelos. Primero, rediseño curricular, un nuevo paradigma curricular que lo hicimos. Después, formación de los maestros en ese nuevo tipo de currículum, también que lo emprendimos, no lo terminamos, pero lo emprendimos. También nuevas cohortes de generaciones de maestros con un currículum universitario con la normativa 9 del 2015, que lo hicimos y que ahora en este gobierno la están revirtiendo y la están eliminando, la están bajando de calidad. ¿Cómo así? Sí, porque ahora con el Ministerio de Educación Superior, ustedes han visto el escarceo que se armó con el intento del cambio de los baremos de exigencia para tú poder estudiar en una universidad de educación. Que no sea el peor estudiante que sale de bachillerato que opte por educación, sino que sean los de mayor calidad. Pero eso se está desmoronando, Olga, ahora. Entonces, ¿qué pasa? En los países de indicadores altos de calidad educativa, de aprendizaje, esto se logró no en un periodo de gobierno, no en 2 periodos de gobierno, en décadas de políticas continuas. Que cada quien le agregue valor, sí, pero que no la destruya. Y lo que ha pasado con el PRM en el gobierno es que llegaron con cantos de sirena y quisieron y han desmontado todo lo que se había construido, que no fue el PLD nada más, que fue un concierto de la sociedad que se puso a una. Nosotros pudimos haber cometido errores en la aplicación de una política pública, claro que sí, ¿quién no lo puede cometer? Pero la cantidad de aciertos, la decisión de que esta política pública se llevara a cabo a partir de una base social, como lo fuimos haciendo, vinculando a las universidades, a la formación de los maestros, a organismos internacionales. Entonces, ¿pero qué pasó? Que el segundo pacto de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que era el pacto por la transformación del sistema energético. El PLD lo llevó prácticamente a la firma. Hubo un consenso y el PRM al final del gobierno del presidente Danilo Medina lo bloqueó y lo negó y no quiso firmarlo. Y cuando llega Abinader al gobierno, toman el mismo documento y entonces ahí sí lo firman. Pero se firmó ese pacto, Olga, y no han hecho nada de lo que está acordado ahí. Al contrario, una de las materias más reprobadas que tiene el gobierno de Abinader es el servicio de energía eléctrica. Y ustedes han visto cómo ha tenido que ir cambiando de funcionario a funcionario, cómo el descontento de las poblaciones de las comunidades. Cuando nosotros hacemos caminatas en los barrios, encontramos las calles llenas de ceniza, de llantas, de la gente ya que está harta de los apagones, porque eso prácticamente había desaparecido en los gobiernos del PLD, Olga. Entonces, y falta el otro pacto, que es el pacto fiscal, que no lo logramos nosotros, pero que tampoco hay visos de que se pueda emprender en esa ruta. En definitiva, yo estoy de acuerdo con cuando tú hablas como una ciudadana dominicana indignada, porque debimos tener ya unos indicadores en determinadas políticas mucho más elevados. Ciertamente es el problema del Estado dominicano con la intermitencia de las políticas públicas. ¿Terminamos? Sí, ya lo están haciendo señas. Increíble, de que terminamos, increíble, sí. pero cierto. Bueno, se me quedaron muchas preguntas, ojalá pueda
venir nuevamente. En 30 segundos, Andrés. Pasado mañana ustedes van a hacer su marcha. Así es, sábado 8 de julio. ¿Dónde sí. parte? ¿Qué consiste? La Marcha de la Esperanza parte del cruce de la Pedro Livio Cedeño con Duarte. Vamos a ir descendiendo, caminando toda la Duarte hasta llegar a la ciudad colonial, y en la calle Mella vamos a llegar hasta el Malecón. Es una ruta corta, pero queremos todo el entusiasmo. De allá arriba. Bueno, sí, para lo que estamos acostumbrados a hacer, sí. ¿Va a ser caminata o va a ser caravana? caminata? Es una caminata masiva, y lo que queremos es que todos los ciudadanos que se animen a levantar con incluso una pancarta su causa social puedan hacerlo junto con nosotros. A partir de las 2 de la tarde. A partir de las 3 de la tarde. Y en el Malecón se van a reunir. Sí, ahí concluimos, así es. Vamos a darle las gracias, abrir este espacio para que pueda regresar con nosotros en algún momento. Tengo muchas preguntas de política exterior con usted, pero esperamos, le abrimos la invitación nuevamente. Gracias, Olga. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvimos conversando con Andrés Navarro. Por el día de hoy es todo, pero mañana no nos encontramos aquí en El Rumbo de la Tarde. Hasta mañana.